Hola, muy buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a ver cómo funciona el SPSS. Primero que nada, podemos observar que este es similar a un Excel, más no funciona igual. ¿Por qué? Porque tiene dos pantallas, lo pueden verificar en la parte inferior izquierda, donde dice vista de datos, esa es la primera pantalla. En esta vamos a introducir los datos que nos respondan las personas, los encuestados, y van a ser la información que vamos a analizar. Y la segunda pantalla es la vista de variables, que es donde vamos a introducir toda la información de nuestra encuesta. Aquí podemos ver que tiene diferentes columnas con nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores perdidos, columnas, alineación y medida. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a insertar las variables. Este es un programa estadístico y nos sirve precisamente para realizar cruces, realizar análisis de información y explicar fenómenos de nuestros encuestados. Nosotros vamos a insertar las variables posicionándonos en cualquiera de estos números. Yo les recomiendo que sea el más alto, que es el número 24. Dar clic derecho y dar clic donde dice insertar variable. Si nosotros queremos borrar una variable porque nos equivocamos o hubo algún problema, nosotros nos vamos a posicionar en la variable que nos tuvimos un error, las seleccionamos, damos clic derecho y le damos borrar, ¿sí? Inmediatamente esa variable quedará eliminada. Entonces, aquí podemos ver que el nombre de las variables los maneja como var 0001, 0002, etcétera, etcétera. Nosotros aquí vamos a estar manejando lo que es el número de la pregunta. En la anchura no se va a mover nada. El tipo siempre va a ser numérico porque al final de cuentas la base de datos se va a estar manejando con números. Y los decimales siempre deben de ir en ceros. Ustedes pueden posicionarse en el primer decimal y poner ceros y desplazarse con las flechitas de la computadora e ir poniendo el cero más fácilmente. Para esta actividad vamos a ocupar la práctica de los accesorios para perros. Van a hacerlo de manera individual. Esto para que entiendan el funcionamiento del SPSS y vayan viendo cómo va a ser su encuesta, cuáles son los datos que van a ingresar, cuáles son los datos que no van a ingresar. Entonces, vamos a dividir la pantalla para que sea un poco más sencillo y vamos a abrir la encuesta de ejemplo que han estado manejando. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, esa es la encuesta que va a ser siempre para prácticas de SPSS mientras se enseñan a utilizarlo. Nosotros pusimos en nuestra base de datos el folio. En ese no se va a mover nada, simplemente se queda así. Y en la etiqueta no se le va a poner nada tampoco. Tampoco los demás datos. Simplemente agregamos el nombre folio, número, anchura, decimales y etiqueta queda vacía. La pregunta 1 puede ser 001, puede ser 1. En este caso yo me voy a manejar con pregunta 1 para que les sea más sencillo entenderme. Es la pregunta de género o sexo, ¿sí? Entonces vamos a poner sexo. Y esta es una pregunta de opción única. En esta pregunta podemos denotar que solo vamos a necesitar una fila porque al final de cuentas tenemos solo una respuesta requerida. Los valores nos van a indicar las opciones que tenemos. En sexo tenemos solamente dos. Como les dije en un inicio, no hay más. Solo quiero esos dos. No necesito saber si son unicornios, si son
gatos, perros o lo que sea. Solo hombres, mujeres, machos, hembras, femenino, masculino, como le hayan puesto sus valores, es como lo vamos a manejar. Y aquí vamos a introducir los valores de esas opciones. Se van a posicionar en la celda de valores donde dice ninguna, ¿sí? Y si se fijan, del lado derecho sale un botón azul. Le vamos a dar clic a ese botón azul y nos va a abrir una pantallita que dice etiquetas de valor. Estas etiquetas de valor pues nos van a ser útiles con la codificación, la que ya habían hecho. Valor 1, etiqueta hombre, ¿sí? Valor 2, etiqueta mujer. Si es como lo pusieron, si pusieron mujer antes y hombre después, no hay ningún problema, eso no afecta en nada, ¿sí? Simplemente necesitamos saber cuál es el código y cuál es el valor o la respuesta de cada uno de esos códigos. Le vamos a dar a aceptar. Es por ello que necesitaban codificar la encuesta de ejemplo. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar teniendo prácticas con esta. Entonces, si se fijan, es una respuesta única, es sencilla, va en una fila. La pregunta 2 es la licenciatura, la tenemos abierta. Esa no la podemos poner en el SPSS debido a que es una pregunta abierta y no tiene valores en sí. Si ustedes utilizaron valores para describir cada una de las carreras, funciona igual. Se va a poner pregunta 2, licenciatura en etiqueta y los valores. Algo que se me está pasando mencionarles es que en la medida siempre vamos a estar manejando la de la escala. ¿Por qué escala? Porque vamos en un valor ascendente. Y al final de cuentas, aunque no sea una escala de Likert, vamos a utilizar codificación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces nos posicionamos en la medida de escala y con la flecha que va hacia abajo, nos vamos a dirigir hacia abajo y poco a poco va a ir cambiando desconocido, medida desconocida por escala. El SPSS reconoce otras medidas como ordinal y nominal, pero en este momento no nos van a ser útiles. Todas las vamos a manejar en formato de escala. Ok, la pregunta 2 les mencionaba que la de licenciatura es pregunta abierta y esta no se va a colocar en el SPSS debido a que como no tenemos datos que nos puedan decir cuáles son las licenciaturas que nos están respondiendo en este momento, pues vamos a dejarla de lado y vamos a pasar directamente a la pregunta 3. La pregunta 3 también es dicotómica y nos dice si tenemos perro. En la etiqueta vamos a copiar como en un Excel normal el tienes perro. Nos posicionamos en la celda de etiqueta y pegamos. Los valores igual nos ingresamos y damos valor 1, sí. Valor 2, no. Aceptamos. Las incidencias tampoco las vamos a poner debido a que esta simplemente se va a hacer una gráfica en Excel después para saber cuántas personas dijeron en algún momento que no. Podemos saber cuántas personas participaron en total, pero al mismo tiempo cuántas no fueron o no entraron a nuestra población, nuestra muestra, ¿sí? Entonces, pues las incidencias las pasamos pregunta 4 y nos vamos a la pregunta 5. ¿Has comprado accesorios para tu perro? Ingresamos pregunta 5. ¿Has comprado accesorios para tu perro? Y como ya tenemos una respuesta similar anterior dicotómica, nos colocamos en valores y damos control C, copiar, control V, pegar. E inmediatamente los valores se pasan a la celda siguiente sin modificarse. Si ustedes quieren estar seguros, pueden dar clic en el botón de valores y verifican. Si hay algún error porque no lo pusieron bien o tienen que cambiar algo, pueden eliminarlo directamente o pueden corregirlo en la etiqueta
ponen no, cambiar, ¿sí? Si se fijan, cambia automáticamente. Le damos a aceptar. Y estas, todas son de opción única. Entonces, pues vamos a pasar o a proceder a ver una de opción, de más opciones. Tenemos este de ranking, que es de una sola opción, es cierto, pero el formato de valor va a ser diferente. Es la pregunta. Ok, vamos en la 5. Es la pregunta 13. Entonces tenemos pregunta 13. Por eso es necesario que ya tenga codificada la encuesta. La pregunta 13 es califica del 1 al 10, siendo el 10 el máximo. ¿Y qué sucede aquí? Vamos a poner valores 10 igual a 10, 9 igual a 9, 5 igual a 5. No, solo vamos a poner un valor. Nos vamos a posicionar en valores. Nos vamos a etiqueta valor 1, etiqueta 1. Le damos a añadir y aceptar. ¿Qué significa esto? Que el valor que pongamos en esa celda es igual a sí mismo. ¿Cómo es esto? Si yo pongo que es 20, va a ser igual a 20, siempre. Si pongo igual a 1, va a ser igual a 1. Si la persona respondió que 5, va a ser igual a 5. No hay ningún cambio, sin embargo, no se deben de agregar más datos ahí. Simplemente es una forma de decir, el valor que se coloque en esta celda va a ser igual o idéntico a sí mismo. En la pregunta 14, tenemos, selecciona los artículos que hayas comprado a tu perro en los últimos meses, máximo 5. Lo vamos a copiar. Pero ¿qué pasa? Aquí yo estoy mencionando que son 5. Lo vamos a pegar 5 veces. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas yo quiero ver de todos estos artículos que seleccionan las personas, cuáles son los que mayoritariamente compran. ¿Cuál compran mayoritariamente? ¿Cuál en segundo lugar? Si se repiten, si no se repiten, ¿sí? Entonces con eso vamos a poder ver información. ¿Y qué sucede aquí? Nosotros vamos a manejar la pregunta 14A, 14B, 14C, 14D y 14E, porque son 5 respuestas las que nos van a dar nuestros encuestados. Ok, si ustedes se hallan más con el 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 14.1, 2, 3, 4, 5, no hay ningún problema. Yo lo manejo así porque me es más sencillo recordar que con el ABC estoy hablando de opciones que me dan los encuestados y con el 1, 2, 3 estoy hablando de tablas. Simplemente es una manera en que yo lo recuerdo. Ustedes lo pueden hacer conforme más seguros se sientan. Pero simplemente quiero que sepan que esto es de un mismo bloque, ¿sí? Un mismo bloque de información porque luego va a ser importante. Y vamos a ingresar de la misma manera los valores, ¿sí? Ya tenemos 1, correas y collares. 2, pecheras. Y nos vamos a ir así con todas las preguntas, poco a poco. Aquí solo vamos a ver las más importantes, cómo se ponen tablas, cómo se ponen valores de ranking, cómo se ponen de más de una respuesta. Si ustedes se equivocan, no hay ningún problema. Para eso estamos, para estar aprendiendo. Entonces, pues, vamos poco a poquito.
aquí me equivoqué y lo puse más de una vez. Entonces, pues obviamente no me está permitiendo poner más información. Listo, añadir. Y así nos vamos con cada una. Como les dije, ustedes si ya tienen información puesta, pueden copiar y irse hacia abajo e ir pegando la información que es similar o igual. Entonces esa es la pregunta 14. En la pregunta 15 tenemos una tabla, pero quiero que entiendan esto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las respuestas? ¿O cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la pregunta, pues fácilmente me pueden decir, ¿cuándo fue la última vez que adquiriste los siguientes productos? Pero esa no es la pregunta en sí. ¿Cuándo fue la última vez que adquiriste los juguetes, la ropa, las correas, etcétera, etcétera? Entonces, aquí es una tabla y tenemos 8 valores. Entonces tenemos 15.1 hasta la 15.8. Ok. En estas podemos seleccionar todas las preguntas. En este caso, juguete, ropa, correas, collares, pecheras. Las copiamos, nos posicionamos en la celda de etiqueta de 15.1 y la vamos a pegar con control V. Y se pone en orden, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que vamos a estar manejando? Pues los valores son estos: una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, nunca, ¿sí? E igual, nos posicionamos una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, más de un año. Y aquí ya nos andábamos equivocando, el valor es el 5, lo añadimos. Y el 6 es nunca. Añadimos aceptar, copiamos, pegamos en las 8 celdas, ¿sí? Y por último tenemos los de enumera del 1 al 6. ¿Cómo adquirir los productos o qué tomas en cuenta para adquirir productos para perros? Aquí igual, de igual manera tenemos 6 variables de la pregunta 16. Entonces igualmente yo manejo 16.1 hasta 16.6. Por lo mismo que les digo, así manejo las tablas. Pero me es más sencillo identificar con eso cuál es tabla y cuál es información de opciones. De igual manera, las preguntas no es enumerada del 1 al 6, sino precio, calidad, colores, diseño, utilidad y material. Entonces seleccionamos y pegamos inmediatamente. ¿Y qué pasa? Aquí volvemos a pedir números del 1 al 6.
entonces el valor que pongan en cada una de esas celdas va a ser igual a sí mismo, por lo tanto 1 es igual a 1. ¿Qué sucede con esto? Ya tenemos nuestra base de datos. Ustedes van a continuar obviamente completando toda la información, pero en vista de datos van a poder ver que empieza a tomar forma. Y aquí tenemos folio, pregunta 1, pregunta 3, pregunta 5 y podemos empezar a pegar la información. Folio, pregunta 1, pregunta 2. Aquí la pregunta 2 no está la edad. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas esta era una pregunta que no se había contemplado en la prueba piloto y estamos manejando en la prueba piloto. Pero en la vista de variables lo podemos agregar. Si se nos olvidó, si hubo un problema, le damos clic, nos posicionamos en la celda debajo de la que vamos a agregar y vamos a dar el seleccionar. Seleccionamos y vamos a dar clic derecho, insertar variable y ahí nos va a aparecer una variable. Vamos a cambiar los valores. El nombre va a ser edad, porque no puede ser pregunta 2, porque la pregunta 2 es la de licenciatura. ¿Sí? La etiqueta la vamos a dejar en blanco, los decimales en ceros. Escala e igual aquí es 1 igual a 1. ¿Y qué sucede con esto? Su tarea es pasar todos los datos en orden de la base de datos que agregué, que son todos los datos que ustedes les hacen falta para las preguntas, ¿sí? Y tenemos los folios, los primeros 30 folios, los primeros 30 respuestas, ¿sí? Y las pegamos. Igual que en un Excel, copiamos y pegamos. Nos vamos a la pregunta 3. Copiamos y pegamos. Si nosotros queremos ver el significado de cada una de esta información, nos podemos posicionar aquí en este botoncito que se fijan y este es el cambio de valor. ¿Qué es el cambio de valor? Pues vamos a darle clic y esto nos permite ver qué significa cada uno de nuestras respuestas, ¿sí? Aquí en este tiene que haber siempre un número 1 porque la pregunta 3 es sí, porque pues es un filtro, es una pregunta de filtro y todos deben de decir que sí. En caso de decir que no, ese es un porcentaje que podemos sacar después, ¿sí? Si el Google Forms tiene la ventaja de que los ponen donde mismo, ustedes lo iban a hacer manual, entonces ahí van a ver la diferencia, pero ya aquí no pasa nada. Ya al final de cuentas tenemos un 0, que representa un valor perdido si una persona no respondió, ¿sí? Porque no tiene información. Como aquí nos equivocamos, le vamos a poner 1. Se supone que la información debe de ser siempre que sí. ¿Sale? Y vamos a ir pegando cada una. Incidencia no van a pegar, solo van a pegar los valores de sí. Y se van a ir yendo así hasta llenar la tablita, ya que tengan toda la información. ¿Cómo se guarda? Se guarda exactamente igual que un Word. Y se van a archivo, guardar como, y el nombre que quiero que le pongan es práctica 1 SPSS- y sus apellidos, por favor. Se guarda como .sap. Esto se va a guardar inmediatamente. Yo ya lo había hecho, entonces tuve un pequeño error. Se va a guardar y les va a salir esta pantalla que dice resultado 1. A esa pantalla no le van a hacer caso porque no estamos teniendo información todavía, ni estamos haciendo cruces, ni vamos a analizar nada.
simplemente la van a cerrar, no van a guardar el contenido porque no tiene nada y ya esto se guardó. Se cierra y automáticamente te dice que saldrá del SPSS, no hay ningún problema, deseamos continuar y ya se guardó. Si ustedes quieren revisar la información, hay de dos formas. Se van a donde lo guardaron y le dan doble clic y lo abren, o abren de nuevo el SPSS y en su entrada les va a abrir un recuadro de información que van a ver a continuación. Si se fijan, aquí está. Y ustedes va a salir así. Le van a dar clic, le van a dar a aceptar e inmediatamente se abre, verifican su vista de variables y está así, debe de estar así. Entonces, eso sería todo. No vamos a guardar nada más, no vamos a guardar. Cada vez que abran el SPSS les va a abrir la ventana de resultados. Por el momento no le hagan caso, esa es toda su tarea. Solo tienen que copiar la base de datos que mandé el otro día para el 28 de abril y pegarla en el SPSS, pero ya con los datos de la encuesta. Que tengan un buen día, muchachos, que estén bien.